Good morning, everyone. Thank you for being here punctually. Buenos días. Gracias por su puntualidad, gracias por el esfuerzo. Llegamos ya a la tercera y última jornada de este primer encuentro regional de la Iniciativa Subnacional de Financiamiento Climático, Invertir en Soluciones Subnacionales Sostenibles para el Clima, la Naturaleza y las Personas. Quiero agradecerles por la atención y por el tiempo dedicado hasta el día de hoy a conocer estas iniciativas innovadoras de financiamiento sostenible, conceptos como soluciones basadas en la naturaleza, energías renovables, prácticas sostenibles para las energías renovables, la gestión de los residuos, la gestión del agua, etcétera. Ayer tuvimos una sesión empaquetada de información que espero que les haya provisto efectivamente de nuevas ideas y nuevos acercamientos para robustecer las propuestas que pudiesen realizar acerca y que pudiesen presentarse a esta iniciativa. El día de hoy es un día para compartir con socios y con amigos y con otras personas que están interesadas en fortalecer el panorama de las finanzas sostenibles en la región. Vamos a compartir con agencias financieras regionales y nacionales para reflexionar acerca de cuál es el estado del mercado verde y cómo se puede asegurar el impacto de las inversiones que estas organizaciones están realizando en materia de infraestructura resiliente al cambio climático y finanzas sostenibles. Quisiera dar la bienvenida a este panel a Daniela Gómez de Pegasus Capital Advisors, quien va a moderarlo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a arrancar el último día de una manera muy interesante porque tenemos a grandes panelistas y como les comentaba ayer, nosotros generalmente los financiamientos vienen en dos fases, donde la primera fase somos nosotros como inversionista de equity o capital, pero después esa inversión necesita ser acompañada por los proveedores de deuda. Entonces, tenemos a CIFI, BCE y Produbanco. Entonces, quisiera como explicarles también que nosotros hacemos, en este mundo de las finanzas sustentables, hay dos, como introducción, hay dos tipos de finanzas. Las primeras finanzas sustentables que analizan más la parte de ESG desde una perspectiva de riesgos y tal vez potencialmente tener un impacto positivo, pero nosotros como inversionistas de impacto, desde origen, buscamos que nuestras inversiones tengan el impacto ambiental principalmente y en una segunda fase el impacto social. Es un panel de 1 hora 15. Entonces, primero les vamos a conocer un poco más sobre los panelistas, sobre qué hace cada una de las organizaciones y después vamos a hacerlo como un poco más ameno donde tengamos una sesión de preguntas y respuestas, yo moderándola, y después vamos a tener 15 minutos de Q&A por parte de los asistentes. Entonces, me gustaría presentar a Jorge Palomeque. Jorge es oficial de inversiones para la Corporación Interamericana del Financiamiento de Infraestructura, CIFI. Tiene 7 años de experiencia en financiamiento de proyectos en energía renovable e infraestructura en América Latina, además de 2 años en banca de inversión en Ecuador. Jorge tiene un bachelor en finanzas con summa cum laude por la Universidad de San Francisco de Quito. Realizó un MBA en London Business School en el Reino Unido con una mención de Corporate Turnarounds and Corporate Finance. Jorge cuenta con experiencia en financiaciones de proyectos en América Latina, incluyendo México, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Sin embargo, en este momento está más enfocado al mercado en Brasil y al Cono Sur. Sí. Sí. ¿Podemos poner la presentación, por favor?
¿Tienes ya la slide? Okay. Hola, ¿te escuchan? Sí. Ok, perfecto. No, muchas gracias a todos por atender. CIFI tiene una presencia bastante fuerte en América Latina. No somos muy grandes. Yo diría que tenemos unos 500 millones deployed en América Latina de nuestro propio balance sheet. Y aparte tenemos unos fondos de inversión, uno en República Dominicana y al mismo tiempo acabamos de levantar un fondo de sostenibilidad en Escandinavia, que estamos planeando hacer el deployment aquí en Latinoamérica. Y con eso esperamos llegar a más o menos $1 billón en los próximos 2-3 años. Como pueden ver, CIFI ha invertido en prácticamente toda América Latina. Invertimos tickets desde más o menos 10, 15, 20 millones. Ese más o menos es nuestro ticket promedio, pero en sindicaciones con banca de desarrollo y banca local podemos llegar a 200 millones de sindicación, siendo nuestro sweet spot 50, 100 millones de dólares. En eso nos enfocamos muchísimo en Project Finance, es nuestro core business. Project Finance o Highly Structured Corporate Deals. Tenemos una presencia fuerte en Ecuador, en Chile, históricamente en Argentina y en Honduras también, aunque hemos bajado nuestra exposición ahí. No quiero entrar mucho en detalle de las inversiones de cada uno, pero bueno, tenemos más de 20 años ya en la región, ayudando a sponsors en el middle market a financiar proyectos de infraestructura. Nosotros ocupamos ese espacio donde no había financiación para proyectos de middle market. Por ejemplo, los proyectos grandes siempre se los llevaban grandes sponsors con fuentes de financiación externa bastante buena, pero no quedaban dinero para, por ejemplo, las pequeñas solares de 20, 30 megas, para telecom, para hidroeléctricas. Nosotros cubrimos todos estos sectores que pueden ver aquí: energía, telecom, construction, smart cities. Tenemos cierta presencia en hoteles también, water and sanitation, y básicamente todos los sectores que envuelven infraestructura. Solo para terminar, nosotros tenemos un enfoque, este es nuestro management. Nuestro enfoque principal es hacer inversiones sustentables en América Latina a largo plazo. Nosotros solo invertimos en América Latina, entonces cuando la región va para arriba, bien para nosotros; cuando la región va para abajo, también invertimos en Latinoamérica porque es nuestro core business. Nuestro mayor inversionista es Norfund de Noruega, seguido del management que hizo un takeover hace un par de años. Finnfund de Finlandia. Tenemos a Caixa de Portugal. Tenemos al Caribbean Development Bank. Tenemos una pequeña porción que todavía tiene Banco de Pichincha. Y creo que esos son los que quedamos. Históricamente habíamos empezado con el IDB y el IFC, pero por ahora están fuera. Creo que eso. Perfecto. Gracias, Jorge. Ahora tenemos a Shirley Hernández Garita. Shirley es costarricense, licenciada en Comercio Internacional, con una maestría en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con un posgrado de alta gerencia en proyectos de desarrollo del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, Costa Rica, y posee amplia experiencia en estructuración y administración de fideicomisos de reconversión de deuda en Costa Rica, fideicomisos forestales, agricultura, microcréditos, salvataje de empresas, garantías, entre otros. Ha desempeñado diversos puestos ejecutivos en CARE Internacional de Costa Rica, Banco Cooperativo de Costarricense, Bancop, y el Banco Crédito Agrícola de Cartago. Tiene 14 años de laborar en el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, donde inició desempeñándose como especialista en fideicomisos, logrando desarrollar el marco normativo de fideicomisos del banco y estructurar diversos fondos y fideicomisos de la región. Desde hace 8 años se desempeña como ejecutiva de administración de portafolios del sector público no soberano y privado, administrando proyectos de infraestructura productiva bajo esquemas Project Finance y incluyendo la cartera de crédito de instituciones financieras de la región centroamericana, cuyo monto asciende a más de $1 billón. Gracias. ¿Podemos poner el video?
Bueno, ahora vamos a ver un video que explica brevemente BCE y si quieres agregar algo al final, bienvenida. Entre ellos, pequeños y grandes, del campo y la ciudad, es la razón del BCIE. Lo que somos, lo que hacemos, lo que nos impulsa y nos da energía. Con cada nuevo camino que abrimos para ti, para conectar a tus ciudades y municipios con sus aldeas y comunidades, con sus puertos, sus montañas y valles, quitamos cualquier obstáculo que se interpone entre lo que somos y lo que podemos ser. Abrimos oportunidades para enfrentar la vida con seguridad, con entusiasmo. Con cada nuevo emprendimiento que ayudamos a hacer realidad, estimulamos sus mentes y la tuya a crear nuevas ideas, a encontrar soluciones, nuevas formas de bienestar. Es tu bienestar lo que nos hace crecer. Con cada nuevo hospital y centro de atención, con cada insumo médico, vacuna, tratamiento y medicina que te sana, te alivia, te restaura a ti y a cada paciente que se acerca, cambiamos la vida de aquellos que más lo necesitan. Les ayudamos a creer que saldremos adelante de esta situación y de todas las que puedan surgir. Porque la salud es un bien al que todos tenemos derecho, sin importar quiénes somos, cuánto tenemos o dónde vivimos. Con cada escuela que lleva educación gratuita y de calidad a niñas y niños en comunidades lejanas, construimos el futuro de quienes tomarán las decisiones que guiarán sus propios países. BCIE es el banco de desarrollo más relevante para la región, invirtiendo en proyectos de impacto para reducir la pobreza y la desigualdad. BCIE es tu mejor aliado para alcanzar tus sueños. Cada obra de infraestructura, cada iniciativa, cada acción o proyecto que financiamos y emprendemos tiene como fin tu bienestar. Impulsamos la generación de energía. Cada fuente de energía limpia, confiable y sustentable que hacemos realidad provee la fuerza necesaria para levantar tu productividad, con la promesa de una tierra verde y protegida, un ambiente íntegro, natural, impecable. Las iniciativas impulsadas por el BCIE son fundamentales para garantizar el acceso a este importante recurso para la activación económica, el acceso a la salud, la educación y el bienestar. Desde su fundación hasta el 2021, el BCIE ha invertido más de $7.000 millones en el sector. Proyectos hidroeléctricos de gran magnitud, inversiones en gas natural, generación de energía eólica, energía solar, programas de electrificación rural, obras de transmisión eléctrica, programas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, cooperaciones técnicas, transformación de la matriz energética en los países, reducción de la vulnerabilidad a los eventos climáticos, recuperación de los ecosistemas. Son algunos ejemplos de estas iniciativas hacia una integración eléctrica regional sostenible. Ese bienestar nos ha permitido ser lo que somos, liderar la ruta hacia el desarrollo sustentable y la integración económica en cada rincón de nuestra región. Nacimos con ese propósito y lo vemos cumplirse en cada proyecto que imaginamos, construimos y ponemos en marcha. BCIE, tu bienestar nos hace crecer. Bien, buenos días a todos. Creo que el video es bien explícito. Somos el brazo financiero de la región, somos el Banco Multilateral de Desarrollo con énfasis en aspectos en financiamiento internacional. Somos un banco que tiene categoría AA, es la mejor rating alcanzado y está totalmente identificado con sus ejes estratégicos como la integración regional, competitividad sostenible, desarrollo humano e inclusión social. Siempre con el eje transversal de la sostenibilidad ambiental y social. Somos el Banco Verde de la región y colaboramos financiando grandes infraestructuras, como ustedes lo vieron, en todos los sectores, con tal de reducir las brechas
económicas que nos dividen, las desigualdades de la pobreza en la región. Gracias. Y bueno, nuestro tercer y último finalista es Gregorio Moreno. Gregorio ha desempeñado cargos de liderazgo en diferentes empresas nacionales y multinacionales. Los últimos 8 años ha ayudado a convertirse a Produbanco como Banco Verde y ser un líder y referente en diferentes segmentos de negocio. Se especializa en la planificación e inteligencia de negocios y valora la competencia y la competitividad. Trabaja con y para las pymes, ya que él considera que es la clave para mejorar el futuro y que son justamente las que nos van a ayudar a salvar este mundo. Bueno, pues muchas gracias, Gregorio. ¿Podemos sí, por favor. Y igual unas palabras al final. El verde evoca la esperanza y también es el color de tus finanzas. El verde está en la libertad del viento y la pureza de los páramos que protegemos. El verde es futuro, porque así lo percibo cuando ahorro pensando en mis hijos. El verde es tecnología, porque así se siente no malgastar papel y hacerlo todo online. Por eso, elijo un banco verde. Por eso, elijo un banco pro. En Produbanco tenemos un propósito. Trabajamos en pro de nuestra gente y sabemos cómo hacerlo. Produbanco, en pro de ti. Bueno, a mí cada vez que veo ese video me da un poco de escalofríos porque he vivido los últimos años nuestra transición en Produbanco de un esquema muy tradicional a ser un banco muy orientado al impacto, con sostenibilidad como uno de sus principales ejes estratégicos. Y es un placer hoy día acompañarlos aquí para conversar un poco acerca de este camino que hemos tenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Gregorio. Pues bueno, empecemos con la ronda de preguntas y les digo, si también quieren participar cuando alguien tome la palabra, adelante, por favor. Empecemos con Jorge. ¿Cuáles consideras que son los desarrollos en el mercado, como las tendencias de desarrollo en el mercado y las tendencias de inversión en Latinoamérica orientadas al cambio climático? Sí, creo que eso es la clave, orientadas al cambio climático, porque nosotros estamos en el middle market, donde se desarrolla la mayor parte de las inversiones en cambio climático, ¿no? La gran inversión en Latinoamérica viene de grandes inversionistas en real estate, en tecnología, pero en lo que concierne a infraestructura, cambio climático, cambiar la matriz de generación, creo que hay un enfoque grande en energías alternativas. La energía solar, eólica, hidroeléctrica llegó a Latinoamérica hace mucho tiempo. Ahora es un tiempo más de integrarlos a la matriz sin saturar las redes de transmisión. Eso en energía. También otras energías alternativas, y eso envuelve, por ejemplo, generación distribuida en solar, energy storage, biomass, generación a través de biomasa, alternativas al carbón. Vemos, por ejemplo, optimización en parques logísticos para reducir la utilización de camiones. Esos creo que son tendencias muy importantes en la región, y obviamente también en lo que concierne a desarrollos de real estate. Ves, por ejemplo, commercial real estate y hoteles muy enfocados a sostenibilidad. Creo que esos son creo que la tendencia va a esos sectores muy enfocados a proyectos en estas categorías, y los inversionistas de nuestro lado, por ejemplo,
estamos muy enfocados en dónde está tu plan de ESG, dónde está tu plan de sostenibilidad, cuáles son los efectos positivos en las comunidades, cuáles son tus beneficios a largo plazo en no necesariamente captura de carbono, pero sí reducción de emisiones. Todos estos aspectos junto con la rentabilidad al final del día para los bancos y un retorno certero para nosotros es lo que vemos como los sectores donde hay mayor desarrollo ahora, ¿no? Creo que eso es principalmente en América Latina y dentro de América Latina podemos enfocarnos en diferentes subsectores. Por ejemplo, en el Caribe, en República Dominicana, Jamaica, Haití, siempre vas a ver un enfoque clave en lo que es hotelería y turismo. En el sur, por ejemplo, en Chile, vas a ver mucho lo que es PMGDs, solares, conversión de biomasa, vas a ver mucho de desalinización, en Uruguay también, en Brasil vas a ver mucho de agribusiness, implementación, mejoramiento del agribusiness para cumplir con los requerimientos social medioambientales que ahora tienen los gobiernos de Brasil. Y todo esto va en conjunto con la coyuntura política. Vas a ver que muchos de los inversionistas se están enfocando mucho en países que tienen un medio ambiente más amigable para los inversionistas, ¿no? Entonces, todo esto va de la mano. Pienso que eso es más o menos los sectores que se van a ir desarrollando y van a depender de estas jurisdicciones que digo que son más amigables con los inversionistas. Perfecto. Y una pregunta para entender, ¿desde hace cuánto tiempo SIFI tiene integrado como parte de sus procesos mapeo de los riesgos medioambientales, sociales y también de impacto? Sí, es interesante porque cuando yo entré a SIFI, el equipo social medioambiental era un área donde se revisaban que se cumpla con un Environmental and Social Action Plan para cada proyecto, sí. Ahora nuestro equipo de ESG es una gerencia y nuestra head de ESG es tan importante como nuestro CEO, nuestro CFO. Entonces, en los últimos 6 años ha cambiado significativamente el peso de ESG y eso también impacta nuestro funding, el funding que levantamos de fondos de sostenibilidad, fondos verdes, nuestros propios partners, por ejemplo, las DFIs, todos se enfocan muchísimo en estos proyectos y cada proyecto que hacemos, sea una carretera, sea torres de telecomunicaciones, que parece que no tienen mucho impacto social medioambiental, pero al final todos tienen que acoplarse a un Environmental and Social Action Plan riguroso y acoplarse a los principios que nosotros solicitamos, ¿no? Que son IFC Performance Standards, etcétera, etcétera. Muy bien, qué bueno escuchar que SIFI es un banco que se fija en estos aspectos tan importantes. Y Shirley, ¿cómo ves, o sea, qué tipo de vehículos nuevos o enfoques ves para financiar este tipo de proyectos más enfocados al cambio climático? El banco prácticamente está impulsando iniciativas tanto de movilidad urbana, ¿verdad? En la región tenemos una estrategia fuerte que queremos hacer cambiar poco a poco la región por la sustitución de vehículos. Asimismo, es importante, le estamos dando mucho énfasis a lo que es el aumento de la resiliencia al cambio climático a través de las MIPYMES, ¿verdad? Eliminando las barreras de acceso a los servicios financieros y no financieros. En este sentido, tenemos 2 grandes programas dirigidos a las MIPYMES que están en el horno, a punto de salir prácticamente. Nuestro socio principal es el Fondo Verde del Clima, con que hemos ido de la mano trabajando en montos significativos para poner a disposición del financiamiento de las MIPYMES. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través, tenemos una red de más de 90 bancos en la región. Nosotros aprobamos líneas globales de créditos a dichos bancos para que
coloquen esos recursos en una cantidad de programas que tenemos dirigidos a innovación, a todo el sector verde, MIPYMES verdes, y últimamente con cambios para programas de cambio climático. En este sentido, estos programas, las MIPYMES accesan los recursos a través de su banco en su país y con programas preferenciales del BESIE, por ejemplo, en cuanto a tasas, en cuanto a plazos, en cuanto a periodos de gracia, ¿verdad? Que compiten con la banca comercial porque son fondos prácticamente que provienen de instituciones de desarrollo que van a promover el desarrollo. Entonces, lo innovador de esto es que en la pandemia el banco sacó productos de salvataje prácticamente y de apoyo a la región. Y quisiera hablar del programa de la Facilidad de Apoyo COVID-19, donde el banco puso a disposición 650 millones de dólares con el apoyo de organismos internacionales que también colaboraron a aumentar ese fondo, donde pusimos a disposición créditos a 3.5% de interés, a plazos hasta 10 años, en dólares, periodos de gracia hasta de 2 años, etcétera, ¿verdad? Entonces fueron tasas muy competitivas que las MIPYMES tuvieron acceso a esos fondos y fue tan exitoso el programa que en agosto, justamente ahora, terminamos de colocar los 650 millones prácticamente en 2 años. Se apoyaron más de 7,000 MIPYMES en la región, se protegieron más de 80,000 empleos en la región, se recontrataron más de 10,000 personas, personas que han perdido sus empleos y esa fue nuestra huella. Ha sido tan exitoso este programa que queremos dejarlo abierto y es ahora ya no cambiarle el nombre, ya no es Facilidad de Apoyo COVID, sino un programa de Impulsa totalmente. Estamos en eso, viendo cómo capitalizamos ese fondo, esa línea para poder ponerlo a disposición a los bancos. Pero quisiera detenerme a hablar 2 minutos acerca de los programas que tenemos justamente para aumentar la resiliencia al cambio climático. Entonces, con estos fondos del Fondo Verde del Clima, junto con el BESIE, ponemos un programa especial donde se va a poner a disposición de las MIPYMES fuentes para crédito, fuentes para asistencias, recursos para asistencias técnicas no reembolsables y también donaciones o premios, biopremios que le llamamos. Los créditos igual van a ser a tasas competitivas. Tenemos un blending con el Fondo Verde del Clima más los fondos BESIE, que las tasas de interés podrían llegar a ser menos del 4%, ¿verdad? Al mercado. Lo que queremos es romper las barreras financieras y que las MIPYMES puedan acceder a estos recursos para mitigar todos los efectos del cambio climático. Igual a plazos grandes, periodos de gracia de acuerdo al plan de inversión. Y lo interesante es la asistencia técnica, que es un acompañamiento que damos y son fondos no reembolsables. Acá otra parte innovadora es que no solo las MIPYMES podrían accesar estos recursos, sino que también los bancos, ¿verdad? Quien tienen la línea de crédito, que también si quieren capacitarse, especializarse en temas de adaptación al cambio climático, lo pueden hacer y también se les da una asistencia técnica totalmente guiada. Entonces, estos son recursos disponibles. Hace algún tiempo no existían fondos regalados, pero ahora estamos ante otra realidad y la asistencia técnica es un componente de acompañamiento importante y transversal en lo que es el crédito dirigido a los bancos y que esos puedan trasladar el conocimiento y los recursos a las MIPYMES. Y en cuanto a las pequeñas donaciones, es otro, o biopremios también, dependiendo de la fuente de recursos,
tiene nombres diferentes. Este es otro producto innovador que las donaciones pueden ir de $2,000 hasta $10,000 para las MIPYMES, dependiendo de los montos, sobre el monto del crédito. Es un porcentaje sobre el monto del crédito y no exceden a los $10,000. Entonces, el objetivo de estas donaciones o estos biopremios es poder reinvertir en sus actividades como capital de trabajo, en mejores prácticas, en sus negocios que están realizando. Es importante indicar también que tenemos 2 programas que tienen todas estas condiciones, que son los que les dije que estaban en el horno, que son el proyecto Cambio, que incluyen a toda la región centroamericana, Panamá y República Dominicana, ¿verdad? Y también tenemos el llamado Corredor Seco, que prácticamente es un programa de 270 millones que ya estaríamos implementando a partir del segundo semestre del próximo año, donde lo que se quiere es incentivar el acceso financiero y no financiero de recursos a la región del Corredor Seco Centroamericano. Se espera apoyar a más de 1 millón de personas, restableciendo bosques, más de 20,000 hectáreas en la región centroamericana, Panamá y República Dominicana. Entonces, eso es un mecanismo innovador de cómo colocar recursos a través de las MIPYMES, que son el motor de la economía. Eso es del tejido empresarial, representa el 90% del tejido empresarial de nuestras economías. Y bueno, proteger empleos y también apoyar a la innovación y a la competitividad de sus actividades. Tengo 2 preguntas. La primera es más o menos cuáles son los montos de crédito que tienen las pymes y sobre todo entender ustedes al financiar bancos y ese deployment de capital establecen criterios mínimos de tal manera que esos bancos, o sea, esos criterios son estándares a lo largo de todos los bancos, 1. Y 2, esto que mencionabas de reforestación, entonces cuando financias a la MIPYME para proyectos de reforestación en este corredor seco, ¿cómo funciona? ¿Necesitan tener un caso de negocio para que ustedes les puedan proveer de este financiamiento? Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta es importante aclarar que nosotros le damos la línea de crédito al banco y el banco asume el riesgo con la MIPYME. O sea, mi deudor es el banco, por ejemplo, Banco Pichincha, un ejemplo, ¿verdad? Exacto. Y el banco le da un crédito a la MIPYME, el riesgo lo asume el banco y el banco a mí me paga, ya sea que la MIPYME le cancele o no le cancele, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vemos diluido, digamos, el fronting es el banco como tal que conoce a su cliente, conoce su riesgo, conoce está el local, etcétera, bajo sus procedimientos y sus requisitos, ¿verdad? Entonces, yo no estoy enterada del requisito como tal que le pide el banco a Baker y INC, un ejemplo, ¿verdad? Sino que es el detalle, ellos lo conocen directamente y yo obviamente tengo, el banco tiene medidas de supervisión de crédito, ve la cartera, hay sesión de cartera como garantía también, y también obviamente se están incrementando y tenemos planes para lo que es el seguimiento ambiental también de las inversiones, ¿verdad? Entonces, sí, es importante esto. Y la segunda pregunta, sobre el corredor seco. Sí. El corredor seco, como les digo, estamos montando la normativa, esperamos suscribir el convenio, el contrato con el Fondo Verde de Clima en noviembre, para poder empezar a colocar recursos en la segunda mitad del próximo año, pero prácticamente es igual, va a ser a través de los bancos. Vamos a identificar para este proyecto bancos específicos que van a implementar este proyecto por ser muy sectorizado, ¿verdad? Porque es prácticamente mitigar los efectos
digamos, de las sequías extremas, lo que está haciendo el cambio climático ahora, sequías extremas o lluvias extremas. Y hace 2 años con los huracanes Eta y Ota, la región centroamericana se vio súper afectada y creo que es el momento ya de empezar a apoyar estos cambios a través de estos financiamientos. Igual, vamos a tener unidades ejecutoras específicas que van a velar por que se cumplan estos requerimientos. Es un programa específico para esto y estas unidades ejecutoras van a estar en el campo identificando posibles usuarios de los créditos, dándoles la asistencia técnica no reembolsable y así sucesivamente. Pero como les digo, estamos ya empaquetándolo y para poder salir el próximo año. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues sigamos con Gregorio. ¿Cuál consideras que es el rol de los inversionistas o en tu caso como institución que provee deuda a la hora de address el cambio climático en temas de desigualdad económica? No sé. Ahí está. Ah. Bueno, Shirley acaba de hacer un excelente punto en el cual los bancos finalmente acabamos cargando la responsabilidad de conocer a los beneficiarios finales de los fondos muchas veces. No es distinto con ningún tipo de inversionista y para un banco tampoco es distinto con su portafolio de clientes, con sus depositantes. Viajen al pasado, vuelvan a marzo, abril del 2020. Hace un par de semanas vi unas curvas en Bloomberg que decían que en el inicio de la pandemia, cuando empezó de hecho la cuarentena de COVID-19, empresas con mejores prácticas, índices más altos de ESG, de sistemas de análisis ambiental y riesgo social, más elevados tenían mejores rendimientos en bolsa. Se volvieron inclusive estas empresas refugio de los fondos en un momento, en un choque fuerte externo. Vuelvan a viajar al pasado, vayan al 2015, Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos propusimos metas como planeta. El año pasado, en noviembre, en el COP26, en el seguimiento de las metas, escasos que 6 años después, nos dimos cuenta que no solo estábamos retrasados en la agenda de desarrollo sostenible que incluye como componente esencial el cambio climático, sino que además no era suficiente lo que nos habíamos propuesto. Como raza humana, aquí ya no hay país, aquí ya no hay nación, no hay género. Lo que hay es un solo planeta. Voy a citar al presidente ejecutivo de ProBanco. Sin planeta no hay negocio. Entonces, los inversores en este contexto, Daniela, buscan eso, buscan impacto seguido de rendimiento y apalancado en una profunda transparencia. ProBanco tiene más de $700 millones en financiamiento otorgado de manera externa, principalmente por multilaterales. Tenemos que rendir cuentas del impacto que causamos localmente a través de esos fondos. Eso es una práctica habitual. Yo creo que esto es lo que hacen empresas que son actores responsables en el ecosistema. Y aquí viene un cambio de paradigma que les propongo. Yo sé que cuando pensamos en cambio climático, pensamos en sostenibilidad, pensamos en grandes términos como ESG. Lo primero que puede ocurrir es que corporativicemos los conceptos, que pensemos que son conceptos que están acá, para la parte alta de la pirámide empresarial, para la parte alta de la pirámide en las naciones. Pero esto está al alcance de todos, esto es una responsabilidad de todos, porque en el planeta vivimos todos. ProBanco, este es un ejemplo de el tipo de responsabilidad que no solo debe ser con inversionistas y con empresas, sino con las personas, con los depositantes individuales. ProBanco lanzó un programa el año pasado que se llama Conciencia Verde. Los bancos habitualmente no hacemos un gran alarde de lo que hacemos con los depósitos que tienen nuestros clientes.
ponemos nuestras memorias anuales, desglosamos por segmentos de negocio. Conciencia Verde para nosotros es distinto porque el cliente, el depositante que entra en este programa, está tomando un pledge de sostenibilidad. Está pidiéndole al banco que el cliente va a depositar sus fondos, puede ser su salario, pueden ser sus ahorros, en el banco, y el banco tiene que comprometerse a usar esos fondos en cartera de impacto, portafolio sostenible. Sea un portafolio verde que cause eficiencia energética en el tipo de proyectos que Jorge ha presentado, o sea cartera que promueva el cierre de las brechas de género, sea cartera que tenga impacto social, que atienda sectores de la economía que tienen poco acceso a educación secundaria. Pero ese es el compromiso del banco, y así pueden acercar también al depositante, al cliente final, a estos conceptos. El éxito de la sostenibilidad es que todos la promulguemos, todos nos propongamos contribuir. Y en este contexto, inversionistas, fundadores, grandes fundadores multilaterales o depositantes individuales, todos pueden estar unidos al propósito. La clave es justamente la transparencia. El actor central en esto se vuelve el banco, y el banco es el que tiene que garantizar justamente esto. Honrar este pledge con el depositante final en Conciencia Verde, honrar el compromiso contractual con un multilateral y honrar el compromiso con un inversionista. Entonces, el rol aquí es de todos. No me gustaría enfocarme solo en uno. Salvar el planeta es algo que todos nos tenemos que proponer. Y creo que este tipo de programas, los invito a analizarlos más. Son muy interesantes porque lo que hacen es que aterrizan el problema que es de todos a la realidad diaria. Entonces, no sé, Daniela, si tengas alguna pregunta. Sí, sí, y de acuerdo contigo. O sea, creo que es responsabilidad de todos, y también es interesante este foro en el sentido que tenemos a gobiernos, tenemos a bancos o instituciones financieras, nosotros como inversionistas, pero también están los desarrolladores que quieren entender un poco más sobre cuáles son las tendencias y cómo pueden seguir ellos colaborando con sus proyectos al cambio climático. Creo que sería interesante también en una de las llamadas previas que tuvimos que nos comentabas un poco cómo fue este cambio dentro del banco de tener estos asesores externos a la hora de evaluar temas sociales y ambientales, a construir in-house el equipo y que pueden dar ese valor agregado a los clientes. Por supuesto. Para que conozcan un poco más de Produbanco, Produbanco tiene más de 40 años en el mercado ecuatoriano, y en 2014 empezamos este camino de proponernos hacer cartera verde y demás. Un multilateral a finales del 14 nos acompañó en el desarrollo de nuestro programa de cartera verde, y en el 2016 lo lanzamos. Teníamos el compromiso de hacer 10 millones de cartera verde. En ese momento, 10 millones de cartera verde parecía todo el dinero del mundo para nosotros. Nos preguntábamos internamente, oigan, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Dónde están estos mercados? Hoy día tenemos otorgados más de 430 millones en cartera verde, de 2016 a 2022. Esto es fruto, y aquí voy también a citar a Shirley, de la asistencia técnica. Temas que antes no eran concebibles, como genuinamente asociarnos, partnering up con especialistas que nos acompañen, que nos enseñen, y tener este enfoque de transparencia con el cliente final. Nuestra gran oferta de valor en cartera verde es no solamente financiar al cliente, porque realmente financiamiento a nivel mundial hay. Creo que todos en esta sala lo sabemos. Pero el valor agregado es enseñarle al cliente el impacto que va a tener. No solamente una vez, no solamente en el momento de otorgar el crédito, sino enseñarle a medirlo. Porque el gran elefante en la sala es la medición. Entonces, Produbanco ha tenido este journey, este camino recorrido, en el cual nuestro enfoque tal vez dejó de ser generar la cartera verde, sino empezar a medir el impacto que tenemos todo el tiempo. ¿Por qué sirve que les cuente lo que hice en 2016? Yo tengo que hablar ahorita todo mi portafolio. Nosotros somos partícipes del Net Zero Banking Alliance, que justamente tiene ese enfoque. Y tal vez la clave es esa, el
en el camino darse cuenta que hay que medir absolutamente todo el impacto que tenemos, todo el carbon footprint, toda la energía que utilizamos, los recursos hídricos, todo necesita ser medido. Y ese es el gran desafío. Tal vez, para ponérselo una pregunta, yo los invito a pensar a todos ustedes en la sala, ¿cómo pueden ustedes, desde su rol, acercar a todo el ecosistema empresarial, desde depositantes de bancos, consumidores finales, empresas grandes, pequeñas, middle market, cómo podemos acercar a todo el ecosistema empresarial a prácticas sostenibles sin entorpecer su operación, sin que esto sea más papeleo, sino con genuino valor agregado? ¿Cómo lo hacemos? Y yo creo que ahí está el desafío. Claro, yo como economista siempre nos decían, lo que no se mide no se puede mejorar. Bueno, y volvemos un poco con Shirley. Igual preguntas que nos comentabas como de movilidad sustentable, pero ¿qué otros sectores consideras que son clave y que ayudaron un poco a recuperarnos del COVID y en general? Y también si puedes contarnos un poco movilidad sustentable, ¿a qué te refieres? ¿Como convertir los autos o incorporar autos eléctricos? Sí, eléctricos. De hecho, estamos planeando un evento en Washington donde vamos a tener participación de concesionarios importantes. Estamos tratando de cambiar de mente, o sea, sustitución de flotillas, por ejemplo, municipalidades, los correos, los vehículos, cambiarlos por vehículos amigables con el ambiente, motocicletas eléctricas, etcétera. Tenemos nuestros socios Corea, Taiwán, que son impulsadores de estas tecnologías y estamos trabajando con ellos para poder abrir brechas en este campo. ¿Sí? Y en cuanto a la recuperación económica de pandemia, seguimos en pandemia, o sea, esto no termina. Y al COVID se nos une el problema de los combustibles, sumamos la guerra con Rusia, Ucrania, desabastecimiento de materias primas, etcétera, que ponen a América Latina y al mundo en una perspectiva de crisis y cada vez pensamos que salimos de COVID y estamos entrando a otra cosa. Esto es interminable y básicamente tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para poder aumentar el PIB que se ha visto tan, digamos, tan golpeado. Si bien es cierto, en el 2020 hubo una leve recuperación del 2%, no levantamos, o sea, la caída fue bastante grande y la recuperación es bastante lenta. Como organismo multilateral, le apostamos a las inversiones en infraestructura, en energía, ¿verdad? Poder sustituir las energías, impulsar energías renovables, asimismo infraestructura en salud, ¿verdad? Es un sector que se vio tan golpeado, tanto se puso en evidencia la carencia de este sector, ¿verdad? Tanto a nivel de infraestructura como en planes de salvataje en una emergencia como la que acabamos de pasar. Y también lo que es el personal de este sector, ¿verdad? Que vimos también el desgaste que hubo, tal vez el personal que había en los centros de salud no era el suficiente para poder atender una emergencia de tal magnitud. Entonces, este sector se vio seriamente golpeado. También tuvieron que hacer sustituciones de planes para atender al COVID. Se deterioraron otras áreas de la salud de las personas. Ahorita tenemos la salud tiene que ahora los problemas de las secuelas del COVID, o sea, esto es interminable y ocupamos más centros de salud y más tecnología para poder trabajar en una prevención y atención de la seguridad, de la salud de los habitantes. Asimismo, tenemos que trabajar en lo que es educación también, ¿verdad? Que fue otro sector, la interrupción de los servicios de educación, puso en evidencia una gran brecha que hay. Ahora el acceso a la educación prácticamente se vino
muy marcada en ciertos sectores, ¿verdad? Entonces es otro de los temas que tenemos que trabajar, y definitivamente la infraestructura social, que es el motor para poder salir adelante. Apoyamos también, le apostamos al trabajo al financiamiento de las MIPYMES. Sobre todo hay que ayudarles a salir con planes de competitividad, comercio electrónico, innovación. O sea, estamos en una nueva era donde tenemos que poder brindar herramientas sustentables para poder generar empleo, que al final es el motor, o sea, es lo que dinamiza la economía de nuestros países. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos con Jorge. Sobre todo aprovechando que SIFI tiene presencia en toda Latinoamérica y que también contamos con muchas entidades de gobierno acá. ¿Qué consideras que el gobierno a nivel nacional, subnacional, local podría contribuir a promover el desarrollo sustentable y estas inversiones sustentables? Y si tienes algún ejemplo de alguna inversión donde el gobierno haya sido clave en desarrollar y promover esta infraestructura, también sería útil. Sí, sí, no. No, este tal vez es el punto más importante de cualquier inversión que hacemos en América Latina. La exposición a diferentes jurisdicciones, diferentes marcos legales es complicado, y no solo a nivel nacional, sino subnacional, regulación regional, regulación municipal. Si hubiera algún tipo de integración entre lo que es regulación municipal, regional y nacional, eso haría mucho más fácil la vida del desarrollador del proyecto, y al final para el financiador, que es quien nosotros somos los que tenemos que hacer la debida diligencia y ver que todos los permisos estén in place. Una alineación ahí sería ideal. Tema de permisologías, que los gobiernos regionales, municipales, estatales tengan conciencia de cuál es el struggle, cuál es la dificultad para un desarrollador de un proyecto para llegar a project completion, para tener los permisos de construcción, para tener los derechos de paso, y entender que comprender la dificultad del desarrollador y estructurar los procesos de permisologías para que el paso de cero de un proyecto, de un tender, hasta la obtención, hasta la finalización de la construcción del proyecto y la entrada en operación, tenga un proceso, un planeamiento, algo planeado, ¿no? No solo necesitas permiso A, B, C, D, E, sino que hay un sistema para que saques A, B, C, D o E. Si uno de esos no puedes sacarlo por X razón, que hay un proceso para que tú puedas levantar la dificultad a una entidad regional o una entidad municipal o estatal, y que haya alguna respuesta, porque cuando nosotros tenemos un proyecto que no puede sacar un permiso porque, no sé, la municipalidad de Los Ángeles está cerrada por el COVID, si no tenemos respuesta no podemos hacer nada. Y eso específicamente, por ejemplo, en un proyecto en Chile que mencionaba, creo que el primer día de la conferencia. Yo creo que eso, ayudar a entender la dificultad de los desarrolladores de proyecto y alinearse, entender quiénes están dentro de por ejemplo, las municipalidades y las regiones, entender cuáles son los actores principales de industriales o desarrolladores de proyectos en su región, y entender cómo pueden alinear sus objetivos gubernamentales y estatales junto con el desarrollador de proyecto y la empresa privada, para que se puedan desarrollar juntos, ¿no? Y planear juntos. Tal vez uno de los mejores ejemplos para eso en realidad es Chile. Chile está muy avanzado en el sector, Brasil también, pero falta mucho en el resto de la región, falta bastante. Ecuador, por ejemplo, se ha abierto mucho a inversiones en los últimos 2 años, pero hay un plan de abrirse a la inversión, pero a la hora de la práctica no necesariamente ha ido una regulación jurídica que pueda, una seguridad jurídica. Seguridad jurídica es algo más complicado, pero por lo menos una estructura jurídica que pueda permitir a los proyectos avanzar rápidamente. Los proyectos aquí en Ecuador se quedan parados por X número de meses, años, hasta que responda alguna entidad gubernamental. ¿Sí? Perfecto, gracias. Igual
Creo que en México han habido iniciativas de ventanillas únicas donde básicamente mapeas los procesos. No recuerdo bien si llegó a funcionar porque también sé que al final puedes tener esta idea, pero ya la operación es complicada. Lo que sí sé y que para mí es un ejercicio que podría ser factible. Recuerdo cuando, bueno, el día de ayer les comentaba sobre estos parques solares en República Dominicana. Y a veces es difícil entender cuál es el proceso regulatorio para lograr el permiso de generación. Y recuerdo el ejercicio que hizo la GIZ y me pareció bastante bueno. Y simplemente con el mapeo de entender cuál es el proceso y de cierta manera qué proceso detona el siguiente y quiénes son las autoridades involucradas, creo que como desarrollador y como inversionista externo nos ayuda mucho porque te da una idea de cuál es el camino que tienes que recorrer, cuáles son como los diferentes ministerios o entidades con quienes les tienes que tocar la puerta, etcétera. Entonces, creo que ese ejercicio me pareció bastante bueno y que nos ayudó un poco a entender nosotros como inversionista extranjero y que no teníamos en ese momento presencia en República Dominicana. Tenemos 2 minutos para la última pregunta y después ya empezamos con la sesión de preguntas y respuestas por parte de la audiencia. Gregorio, ¿cómo ves? ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos o retos a la hora de finanzas sustentables y también inversión de impacto? Creo que es un poco lo que mencioné antes y es justamente la medición. Realmente en el campo de medir impacto, las cosas están avanzando rápidamente. No han sido fáciles de digerir para los grandes actores. Y voy a hablar como banco. La medición de impacto, por ejemplo, de CO2 ha ido dando pasos muy rápidos. Entonces llegamos a un punto en el que genuinamente nos cuestionamos, por ejemplo, la industria del reciclaje, porque pese a que el reciclaje puede ser algo tomado como verde, su huella de CO2 es tremenda. Entonces, la vanguardia y lo rápido a lo que está yendo toda esta temática realmente es difícil de seguir. Y yo les estoy hablando como un actor grande. No me quiero imaginar cómo será para actores más pequeños. Entonces, tal vez el gran desafío es que esto no es constante. El gran desafío es que hoy día podemos proponernos un plan, establecer metodologías y estas en un año pueden ya no ser la vanguardia de las metodologías o estar tan vigentes. Y tomen, por ejemplo, el tema de energía que Jorge ha enfatizado en su presentación. Piensen todos los vaivenes que ha tenido la energía fotovoltaica en los últimos 5 o 10 años, los vaivenes que hemos tenido aquí, especialmente en Latinoamérica, a nivel de energía hidroeléctrica. No son temas que son blanco y negro, entonces el gran desafío está en mantenerse vigentes en estas conversaciones. Y les enfatizo, la medición es seguramente la cosa individual más valiosa que podemos hacer por acercar a todo este ecosistema a las finanzas sostenibles. Perfecto, pues muchísimas gracias. En puntito, 10 de la mañana. Entonces, no sé quién quiere empezar con la primera pregunta. ¿Pueden pasar un micrófono por allá, por favor? Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela Arellano, trabajo para ForLions. Bueno, primero, gracias por este espacio. Muy interesante lo que hemos escuchado. Mi pregunta es para el representante de Produbanco, que no sé el nombre, perdón. Gregorio. Bueno, primero, felicitaciones a Produbanco por todo el trabajo que ha venido haciendo, como ya lo ha mencionado en esta colocación de 430 millones de dólares en financiamiento verde. Mi pregunta es, no la tome como crítica, pero solo quisiera saber porque en este momento yo me encuentro haciendo un trabajo para el Instituto Forestal Europeo, donde estamos tratando de ver esos flujos de financiamiento privado que están alineados a las metas para detener la deforestación. Entonces, muchas veces vemos financiamiento llamado verde
que de pronto están financiando actividades que no con mala intención están promoviendo el cambio de uso de suelo en ciertas zonas. Le pongo un ejemplo. Ciertos créditos pueden financiar intensificación de agricultura con fines de promover productos libres de deforestación. Pero la intensificación de la agricultura, si no la acompañas con otras medidas, puede estar promoviendo la expansión de la frontera agrícola. Entonces, mi pregunta es cómo, bueno, le hago esta pregunta porque mencionó el tema de que se hace un seguimiento, que ustedes tienen como métricas al interno del banco para ver cómo están impactando sus créditos. Entonces, mi pregunta es, ¿el financiamiento que ustedes hacen están en realidad enfocado a ver que haya un impacto, pero que también persiga esa línea verde y que esté alineada con lo que está haciendo el Ministerio del Ambiente? ¿Me explico? Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Gabriela. Gabriela, gracias por la pregunta. Y yo creo que has tocado con la pregunta justamente en mi último comentario. Hace unos años o al inicio del camino por hacer cartera verde, tomemos por ejemplo la agricultura, cualquier agricultura que puede ser llamada sustentable podía calificar, seguramente podía ser así. Y en el camino la conversación cambia porque justamente aprendes, tal cual lo que tú acabas de decir, la frontera agrícola, prácticas de deforestación, el impacto que acabas teniendo, que bien puede ser negativo cuando tú inicialmente pensabas que era positivo. Entonces, mantenerse vigentes en la conversación es justamente eso, es reconocer que las cosas no son blancas y negro y que para un banco el otorgamiento de un crédito, el crédito que ustedes quieran, para el destino que ustedes quieran, es solo el inicio. Hay que seguir midiendo y acompañando al cliente. En el tema puntual de Produbanco, justamente, te puedo mencionar que hacemos el seguimiento que comenté al inicio de mi presentación y nos hemos topado, por ejemplo, en el sector bananero con clientes que realmente no hicieron lo que dijeron que iban a hacer. Tal vez puede haber un caso de un cliente que dijo, oye, yo voy a expandir estas hectáreas y lo voy a hacer de manera tan sostenible, voy a acompañarme de sellos de sostenibilidad, labels que son un gran validador, un Rainforest Alliance, etcétera, etcétera, y finalmente no lo hacen. ¿Qué responsabilidad tengo yo ahí? Tengo toda la responsabilidad, tengo que hacerme cargo de que yo financié eso. Y no puedo pintarte que eso fue un financiamiento verde. Y tengo que ver cómo trato de reconducir justamente ese cliente y ese préstamo. Ahora en tema de deforestación, aquí en el país esto es una gran conversación y no solamente a propósito de la agricultura, sino ya puntualmente la silvicultura. Tenemos un nicho importante empresarial desarrollado aquí en Ecuador para quienes nos visitan de afuera, que consiste en la exportación de productos derivados de explotación de bosques. Esto per se no es negativo, pero tenemos que garantizar que no lo sea. Tenemos que garantizar que esto se haga de la manera más responsable. Entonces aquí viene el punto focal. Nosotros tenemos que también dejarnos acompañar de instituciones de aliados, de asistencia técnica que nos enseñe a hacerlo. Entonces, hay que también reconocer la humildad, como les dije, hay que tener la humildad de saberse asesorar. En esas prácticas te puedo comentar que desde el año pasado empezamos a observar con mucho más detenimiento silvicultura, de la mano de asistencia técnica internacional para entender cómo realmente debe lucir, no en el papel, sino en la práctica, en visitas de campo. Aquí en este foro está justamente un especialista nuestro de crédito verde que visita plantaciones y tiene que hacerse cargo el banco a través de este equipo de la medición y el seguimiento para garantizarte que lo hacemos bien. No estoy aquí para decirles que es perfecto, estoy aquí para decirles que nuestro rol, el rol de todos los que estamos en este foro, es la humildad de reconocer que tenemos que mantenernos vigentes, que esto no es blanco y negro. Espero haber contestado tu pregunta, Gabriela.
Gracias, Gregorio. Y la verdad creo que eso es algo que nos enorgullece en el National Climate Fund, que contamos justamente con los consortium members como es IUCN, Gold Standard, y que justamente nos dan estas metodologías para asegurarnos que las inversiones sí son de impacto. Y de hecho, en términos de bosque, que justamente estamos evaluando un proyecto, lo que evitas, y justamente para evitar estos incentivos perversos, es cuando, bueno, vas a hacer carbon credits o quieres, digamos que tomar en consideración las emisiones de carbono por los árboles y estas áreas y que vas a replantar durante los 10 años previos no tuvieron que haber sido áreas forestales, sino porque obviamente promueves que puedan cortar y volver a plantar estos árboles. Entonces, sí, gracias en este caso a Gold Standard, que fueron quienes nos apoyan en este sentido y también a nuestra ESG Manager, que siempre nos está diciendo en temas de mitigación y en temas de riesgo. Perfecto. ¿Otra pregunta de los participantes? Gabriela, ¿verdad? No, mira, yo quería ahondar un poco en esa pregunta tuya porque creo que es importante que sepas que habemos instituciones financieras que para nosotros no es los temas de ESG y de comply con nuestro Environmental and Social Action Plan, con nuestros procesos de obligaciones con las comunidades, con el medio ambiente, son extremadamente serios. No es un, hey, nos equivocamos y vamos a mejorar, no. O sea, para nosotros, si nuestro cliente incumple un covenant de Environmental and Social, tiene un default técnico y eso incurre que podamos, es tan fuerte como que nos deje de pagar el préstamo. Es un default, podemos poner cláusulas de aceleración, podemos incrementar la tasa de interés, un default rate. Tenemos seguimiento profundo con el equipo de ESG. Para nosotros no es, para nosotros es nuestro core business hacer environmental and social and sustainability financing. Entonces, solo para que entiendas que no es algo, para muchas instituciones es blanco o negro. Si el cliente se equivoca, tiene que enmendarlo o va a pagar un precio por esa responsabilidad. Y como institución financiera, nosotros le podemos acompañar en mejorar eso, pero y regresar al plan y crear un plan juntos para volver a lo que se acordó, a tus objetivos y tus metas de comply de estar de acuerdo con lo que prometiste que ibas a hacer, pero está en un papel, está en un contrato bajo una ley que yo puedo ejecutar con abogados. O sea, no es algo tan leve para nosotros. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Tienes el micrófono. Perdón, solo para complementar lo que acaba de decir mi compañero, efectivamente las instituciones como grandes instituciones multilaterales también, es muy importante el proyecto desde que se conceptualiza, desde que se lleva a aprobación. Uno de los hitos más importantes es la parte social ambiental. Y para poder aprobarlo tiene que cumplir con un rating. Por ejemplo, el banco nuestro tiene un rating de calificación y si no es viable, si no cumple, ni siquiera va a aprobación. Va para atrás y tiene que remediar, etcétera. Entonces, el tema ambiental social ahorita en los proyectos y es muy importante, inclusive a la hora de que se lleva a aprobación y para el seguimiento, porque no hay proyecto perfecto, pero sí tiene que cumplir con condiciones mínimas, requerimientos mínimos y acompañarlos durante el desarrollo y la implementación de ese proyecto con planes efectivamente de acción que se van monitoreando constantemente y con tal de que no haya un covenant incumplido financiero, sino también ambiental que puede llevarlo al cliente a que cancele anticipada la deuda, efectivamente por un default. Sí, bueno, buenos días. Mi nombre es Patricio Vallespín, soy gobernador de la región de los lagos, pero estoy acá como el sur de Chile, pero estoy acá como presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales.
A ver, yo creo que es súper importante lo que plantearon todos ustedes, desde el punto de vista que tiene que estar alineado lo que se quiere hacer público y privado, y eso es fundamental. Yo he insistido mucho en esta jornada en eso, que de alguna u otra manera de repente no veo tan conectado lo que quieren impulsar los gobiernos nacionales o los gobiernos regionales. En particular, en mi región, por ejemplo, nosotros estamos impulsando un pacto por una región sostenible e inclusiva, donde todos los sectores productivos van a comprometer los desafíos a emprender, que va a involucrar innovación, mejores prácticas, etc. Lo mismo vamos a hacer con el Ministerio de Economía, que se van a reunir por sector productivo para ver cuáles son esos desafíos pro sostenibilidad, porque el gobierno actual es sostenible, así se califica y vamos a apoyar en eso. Entonces, la pregunta clave es si la banca, ustedes u otros, los que vienen después también, la CAF, etcétera, el BID, lo que sea, se expresa en mejores condiciones crediticias, la banca verde o los emprendimientos verdes, como los quieran llamar, respecto a una inversión tradicional. En lo concreto, ¿qué podemos ofrecer nosotros como autoridades a los privados? De mire, vayamos hacia allá porque ustedes van a tener condiciones mejores que una inversión tradicional. Si eso pudieran explicarle un poco, o eso se tiene que acordar con los ministros de Hacienda respectivos de los países, me gustaría conocer un poquito más de ese proceso, porque si no, no hace diferencia. Si son las mismas condiciones, nadie se va a entusiasmar a hacer algo que tiene probablemente mucho de pertinencia para ayudar al cambio climático y a la especie humana y toda esa cosa que suena bonito en la retórica, pero si no se expresa en lo concreto en mejores condiciones, no es más que retórica. Sí, bueno, le contesto bajo la experiencia de nuestro banco, que es, ¿verdad?, que es regional. Una de las ventajas competitivas, o sea, es de ser un banco, la diferencia entre un banco de desarrollo y un banco comercial. Eso hay que tenerlo claro. El banco comercial posiblemente tiene que rendir retornos más fácilmente, más rápidamente, altos retornos, es inversión privada, y posiblemente las condiciones de financiamiento serán de corto o mediano plazo. A diferencia de la banca de desarrollo multilateral, nosotros nos vamos, acompañamos al inversionista, al Estado, con los plazos requeridos por el proyecto. O sea, nos vamos, una de las ventajas es el plazo. Podemos financiar al sector privado, por ejemplo, a 15 años plazo, sector público posiblemente hasta 20 años plazo, con tasas de interés bastante competitivas, muy bajas, al sector público muy bajo, al sector privado un poquito más alto, pero siempre siguen siendo tasas competitivas. Por ejemplo, el sector privado, en nuestro caso, el financiamiento está publicado en la página web, puede andar entre el 4 y el 5%, ¿verdad? Acompañamos con periodos de gracia requerido por el inversionista. O sea, si un proyecto dice que un eólico tiene retornos a los 3, 4 años y son 2 años de construcción intensiva, ¿verdad? Posiblemente esos 2 años es periodo de gracia. Prácticamente no hay una obligación para pagar el crédito y así sucesivamente. Entonces, las condiciones financieras efectivamente en banca multilateral son muy favorables y acompañamos las condiciones que requiere el proyecto para ser factible. O sea, nada hacemos con exigir periodos de retorno de pago en 1 año o 2 años si el proyecto no está produciendo. O sea, tenemos que ir de la mano con lo que dice la viabilidad técnica del proyecto y en eso estamos. Y tiene que cumplir con todos los requerimientos sociales, ambientales, económicos, comerciales, etcétera, ¿verdad? Pero ese es el plus de la banca de desarrollo. Y digamos, yo sería el cliente de Shirley aquí. Yo como banco recibo este fondeo específico y ella obviamente tiene una lista de indicadores para mí del impacto que ella quiere generar. Y yo tengo que trasladar justamente el beneficio de este fondeo a mi cliente final. Ahora, hablando tal vez de Ecuador en particular, Ecuador es un mercado altamente regulado, donde, por ejemplo, las tasas de interés son reguladas, no son discrecionales. Te invito a ver en cada economía cómo es la regulación bancaria específica y qué se puede y no se puede hacer.
El concepto clave tal vez es que esta óptica de crédito verde, de crédito de impacto, te puede dar viabilidad o no a un proyecto. Citándoles un ejemplo, tengo un cliente que está en la industria láctea y el cliente tenía una idea de cómo él visionaba su proyecto de expansión, una idea bien tradicional, que iba a ser bien larga, iba a ser un crédito bien largo, seguramente a 10 años, porque tenía que montar una planta nueva. Entonces tenía que partir de comprar tierra para el proyecto. El crédito verde, esto es un enfoque que les quiero dar, que también es un negocio. El darle un enfoque de impacto fue decirle, oye, ¿por qué hacer una planta nueva? ¿Por qué no buscar dónde están indicadores clave de eficiencia en tu negocio hoy día? Al final de cuentas, su proyecto, dándole un enfoque de impacto, acabó ahorrando el 33% de agua que utilizaba la planta normalmente y acabó ahorrando el 90% de residuos orgánicos, que en la industria láctea son residuos que pueden incluso ser nocivos. Esto se tradujo en $150,000 de ahorro anual. El crédito originalmente planteado por el cliente con este esquema bien tradicional de voy a comprar un terreno, voy a expandir la planta, una nueva planta, seguramente no iba a ser viable. Él no iba a tener el tamaño de flujo para hacerse cargo de su planta actual, operar y pagar una inversión improductiva, porque iba a tener una inversión improductiva en el fondo durante X años hasta que complete el proyecto. Este enfoque lo volvió viable y hoy día es una de las empresas líderes en su industria. Entonces hay que, como has dicho, hay que pasar de la retórica a la acción. Y la acción es que también para los empresarios esto tiene que ser un negocio. Empresas que no estén preocupadas por sus indicadores de impacto, sencillamente en el futuro no van a estar. Pero no hablemos de eso, hablemos de que estar preocupados por los indicadores de impacto es un buen negocio también. Y esa es una realidad. Perfecto. Tenemos una pregunta en línea, ¿correcto? Sí, así es. Tenemos una pregunta en línea y tal vez con eso cerramos la sesión. Sí. Sí. Esta pregunta va tal vez hacia los bancos nacionales e internacionales y dice que si existen herramientas o mecanismos financieros para apoyar proyectos o instituciones de investigación y de remediación ambiental, porque los resultados de estas investigaciones aportarían al mejor ambiente de todos. Líneas específicas para investigación. Más que apoyo, invito a pensar que estos son aliados clave para nosotros, justamente. Les mencionaba temas de asistencia técnica y demás solo son posibles por instituciones de investigación especializadas. Aquí en Ecuador, localmente, hay algunas y nosotros estamos buscando como banco local de manera permanente quién nos puede ayudar en temas específicos. Entonces, son un componente clave de esta conversación, las instituciones especializadas. En banca, bueno, en caso nuestro, la experiencia es a través de programas específicos que contamos con recursos no reembolsables para apoyar por medio de asistencias técnicas a MIPYMES y a bancos, ¿verdad? Entonces, podría ser a través de ese mecanismo que puedan entrar y poder implementar diferentes acciones. No, para nosotros no, como un fondo de inversión no está en nuestro scope hacer eso. Lo que nosotros hacemos es contratar muchísimos consultores social medioambientales, técnicos de mercado para evaluar los proyectos y eventualmente esas firmas tienen sus equipos de investigación y desarrollo, pero vivimos de consultores porque tenemos que asegurarnos retornos por muchos años. Sí, creo que siempre, o sea, por ese lado, yo lo que sugeriría es buscar quiénes son los beneficiarios. A veces son los gobiernos que quieren implementar políticas públicas o se pueden acceder a fondos internacionales dedicados a grants. Bueno, pues con eso damos por terminada la sesión. Espero que la hayan disfrutado. Les agradecemos a los panelistas y cualquier cosa se nos pueden acercar si tienen preguntas de follow-up. Gracias. Yo les invito a, antes de nuestra próxima sesión,
Sí, antes de nuestra próxima sesión, los invito por favor a pasar a un ratito a nuestra última oportunidad de networking en el café. Volvemos a las 10:45 con la última sesión de la jornada, que es garantizar el impacto positivo de las inversiones, vacíos y oportunidades.